Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy y haber acudido a nuestra convocatoria. Hace escasamente unos días finalizamos en el Centro Cultural de España un taller online llamado Érase una vez una pandemia, que de alguna manera buscaba repensar, reflexionar sobre los espacios culturales, sobre cómo deben ser los espacios culturales a raíz de la crisis que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Sin duda, si algo hemos aprendido durante este tiempo es que debemos cambiar nuestra manera de hacer cultura, debemos repensar nuestros modelos de gestión y sobre todo también las prácticas artísticas que estábamos llevando a cabo. Nuestros públicos seguramente necesitan ahora algo diferente a lo que le dábamos hace algún año y todas estas reflexiones se estuvieron dando durante una semana de la mano de Eugenio Echeverría, que nos acompaña y a que también agradezco que haya querido estar hoy con nosotros. Y la charla que vamos a tener el día de hoy va a versar un poco sobre qué reflexiones, sobre qué propuestas han surgido de ese taller, de otras reflexiones que Eugenio ha llevado a cabo con sus proyectos propios o de otros talleres que ha impartido en México, por ejemplo. Voy a leer un breve currículum de Eugenio, para aquellos que no lo conozcáis. Eugenio nació en Barcelona, pero vive y trabaja en la Ciudad de México. Es gestor cultural centrado en la socialización de discursos críticos y disidentes con respecto a la cultura hegemónica, desde perspectivas transfeministas y antineoliberales. En 2006 funda el Centro Cultural Border, espacio que dirige en la actualidad, dedicado al desarrollo de proyectos interdisciplinarios en ciencias sociales, humanidades y arte actual, el cual integra el Centro Cultural Jauría Trans. Ha desarrollado una docena de proyectos curatoriales, destacando el Chivo Expiatorio, SIDA más violencia más acción, en el Museo de la Ciudad de México, Fearless Latin America, SIDA más violencia más acción, en el Museo del Barrio de Nueva York, y Lo que se ve no se pregunta, identidades trans y de género no conformista, en el Centro Cultural de España en México. La dinámica, bueno, vamos a escuchar a Eugenio y al final podéis escribir cualquier consulta, comentario que queréis hacer en nuestro Facebook Live y trataremos de atenderlas. Así que le doy la palabra a Eugenio, dándole de nuevo las gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, hola Juan, hola a todos, todos los participantes y visitantes. Muchas gracias, Juan, por la presentación y por la invitación, tanto al taller como a la plática. Gracias también a todo el equipo del Centro Cultural de España en La Paz, tanto por la gestión del taller como por la plática. Y bueno, primero me gustaría introducir un poquito el motivo de la plática. Para que aquellos que lo vean ahorita o aquellos que se encuentren con este documento a futuro puedan saber el contexto en el que se emplaza esta presentación. Sí querría decir que al final de la sesión, pues aquellas personas que a través de Facebook o a través de este medio quieran hacer preguntas y respuestas, pues serán bienvenidas a hacerlo. Esta plática se construye a partir de las reflexiones y que se generaron en el transcurso de 2 talleres que eran de grupos cerrados, que se pensaron y se celebraron para, como decía Juan, construir, repensar colectivamente nuestro proceder cultural, nuestros modelos de gestión cultural, atravesados por una crisis sin precedentes, ¿no? O sea, a estas alturas ya todos tenemos claro que esta es una crisis que trasciende la cuestión epidemiológica, que trasciende cuestiones económicas, cuestiones sociales, atraviesa todo lo anterior, más cuestiones políticas y demás, y se convierte en una crisis sistémica. Y ante esta crisis sistémica, todos los paradigmas pueden o deben ser sujetos a revisión, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en el transcurso del taller y es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Voy a compartir una presentación, la voy a ir quitando y poniendo, entonces ténganme paciencia con ese proceso. El primer taller se celebró en el mes de junio, fue con 11 participantes, el segundo en México, el segundo fue en Bolivia, la segunda edición, en agosto y septiembre con 12 participantes. Entonces voy a compartir pantalla y voy a empezar. Espera. Vale.
Perfecto. Voy a empezar con los microdiagnósticos que construimos, que a mí es algo que es un ejercicio que me gustó mucho hacer, me ayudó mucho en lo personal, porque me ayudó a espejearme con mis colegas, ¿no? Identificarme con ellos. Entonces, compartir. Vale. Visualización, pantalla completa. Vale. Espero que lo estén viendo. Si no me interrumpen, porfa, me avisan. Aquí tenemos estos microdiagnósticos. Y se pregunta y se formula la pregunta: ¿cuáles son algunos de los malestares del sector cultural independiente, entre paréntesis, en tiempos pre-COVID? Pongo el independiente entre paréntesis porque algunos espacios eran totalmente institucionales, o sea, museos, y otros no eran independientes con respecto al mercado, es decir, eran galerías. Y pongo algunos porque evidentemente es una muestra representativa. Ay, espera a ver si... Déjame ver, no sé por qué no me... Bueno, pues tendré que ir haciéndolo así. Cuando me detenga ya lo haré grande. Ahorita, este es el microdiagnóstico que construimos desde Bolivia. Del lado derecho tenemos 10 malestares, 10 tensiones, 10 preocupaciones que atraviesan a los gestores, las gestoras culturales en su administración de los espacios. No me voy a detener en ellos porque no es el objeto de esta plática, pero sí me parece importante contextualizar cómo se organiza la matriz. Del lado izquierdo lo que tenemos es la matriz como tal, donde cada uno de estos malestares, cada una de estas problemáticas se va emplazando conforme a dos valores. El primero, que lo tenemos del lado derecho, insostenibilidad, sostenibilidad. Es decir, ese malestar, ese problema, esa tensión, ¿qué tanto nos acerca en sentido vertical hacia la insostenibilidad del proyecto? Es decir, ¿qué tanto nos orilla a cerrar ese proyecto o espacio? Y del lado inferior tenemos casos puntuales o casos generalizados, es decir, ¿es esto un problema derivado de mi gestión o es algo que, como nos afecta a todos, tiene que ver con una cuestión más sistémica? Entonces, bueno, esa es la lógica que implementamos en esta matriz. Aquí tenemos lo que sucedió en México. Lo mismo, del lado derecho 10 malestares, 10 tensiones, y del lado izquierdo se fueron ubicando. Estos ahorita, si quieren, les toman un pantallazo para poderlos observar detenidamente o me los pueden pedir por correo. Mi correo es eugenio@border.com.mx, ahí me lo pueden pedir. Pero a efectos de esta plática yo quisiera reducirlos un poquito y ahora sí voy a hacer la presentación un poco más grande. He querido, como primero de todo, agarrar los comunes a México y Brasil, porque me parece muy sintomático que existan esas tendencias tan marcadas, porque además en ambos casos eran generalizados. Entonces estamos hablando de un problema que ya es propio de un sector a nivel global. Digo esto de una manera muy bestia, porque también estamos hablando de 23 participantes en total, entonces decir que un problema de 23 personas es global es un poco atrevido, pero la verdad es que pues es bien sabido, ¿no? Uno ya lleva 15 años moviéndose entre encuentros, simposios y demás, y todos aquejamos un poquito de lo mismo. Entonces me gustaría compartir estos tres aspectos, ¿no? El primero es la precarización laboral en el sector cultura de nuestros compañeros, nuestros compañeros, compañeras, y evidentemente la autoprecarización de nuestro propio trabajo, porque no es que nosotros retengamos los medios para precarizar a los demás, es que no hay medios para tener un trabajo remunerado como se debiera y unas condiciones laborales como se debieran, pues para todos, ¿no? Lo mismo sucede un poquito, o más bien esto incluso impacta esta precarización, en que no tenemos una profesionalización en términos de modelo de negocio. Es decir, hay profesionalización evidentemente en cuestiones curatoriales, en cuestiones de mediación, en cuestiones pedagógicas. Hay unos procesos muy sofisticados en el medio cultural y en el medio artístico, también traducción de discursos, es decir, somos un sector total y absolutamente profesional. Pero cuando se trata de integrar metodologías que tienen que ver, pues esto, modelo de negocio, estrategias de marketing digital o marketing integral, etcétera, nos encontramos con muchas dificultades, porque nosotros no podemos aplicar el modelo de negocio de una startup
a un centro cultural, porque no es lo mismo. Y no existen tantos profesionales especializados que puedan converger ambas áreas de especialización o de conocimiento. Entonces, la consecuencia es esa. Hay una ausencia en modelos de negocio y hay una ausencia en estrategias de marketing. En Bolivia nos encontramos con una situación que realmente es muy compleja, que es que la situación política y social y efectivamente económica es tan inestable que se convierte en un factor agravante de cualquier proceso de desarrollo cultural, con todas las revueltas que se desataron a partir de estas situaciones. Y igualmente, digo, de estas situaciones que de por sí eran necesarias responder a partir de revueltas, ¿no? También se observó, por parte de casi consenso entre todos los participantes, que hay unas políticas marcadamente anticulturales por parte de la administración pública. Y eso me pareció muy interesante en términos de revelador, es decir, que el servidor público, que los funcionarios no tengan la sensibilidad ni el conocimiento para entender que los procesos culturales son nodales para el desarrollo de una sociedad libre, equitativa, democrática, con potencial de crecimiento, con independencia discursiva, tendiente al pensamiento crítico, etc. Y en México lo que observamos como particularidades es una tendencia a la sobreproducción y una saturación de la oferta cultural, que evidentemente motiva más precarización, y también se habló de productos y servicios poco innovadores. Al hacer esta presentación y reflexionar un poquito sobre esta información que arrojaba los dos procesos de los talleres, quise, quizás siendo un poco reduccionista, quise pensar cómo englobarlos, cómo generalizar un poco, ¿no? Y me pareció interesante observar cómo la ofensiva neoliberal, que siempre se ha basado en desmantelar, en reducir el potencial de los servicios públicos relacionados con educación y cultura, sigue activa, sigue vigente, incluso se ha empeorado durante la pandemia, como veremos más adelante. Y como las metodologías capitalistas interiorizadas por nosotros como agentes culturales y muchas veces no cuestionadas o subvertidas a nuestro favor, también están dificultando el desarrollo del sector. Y digo, no quisiera culpabilizarnos como tal, pero también tenemos que entender que todos somos hijos del capitalismo y que todos estamos atravesados por este sistema, y el ejercicio de construcción, bueno, tiene sus límites muchas veces, ¿no? Y además hay que retomarlo una y otra vez. Finalmente, lo que se observa es, insisto, una precarización que afecta a los agentes culturales y también una precarización que afecta al potencial de los proyectos y de los espacios, por esta no especialización que comentábamos. O cuando existe esa especialización, no la podemos costear. Entonces, bueno, todos estos cuestiones tienen que ver con malestares y tensiones que observamos en los modelos de gestión cultural pre-COVID. Y esto me parece muy importante, porque son cosas que por supuesto pueden y van a permanecer, pero el análisis se hizo en una coyuntura previa a marzo 2020. O sea, estamos pensando, algunos gestores llevamos 15 años sosteniendo espacios, otros 13, otros 10, otros 5, y esas son las problemáticas con las que nos hemos encontrado. Y entonces pasa el tiempo y nos encontramos con el famoso COVID. Quise hacer esta lámina para evidenciar gráficamente cómo un poco fuimos viviendo la situación. Ahora, ¿qué pasa en el COVID? ¿Cómo hemos reaccionado la mayoría de los espacios? Hay ciertas tendencias comunes, no me quiero detener mucho en eso porque no trata tanto de eso la plática, pero efectivamente han habido muchos recortes presupuestales. Esta creo que es mi favorita. Han habido muchos recortes presupuestales que han fomentado y han implicado recortes de personal en muchos casos, cierres de sedes físicas, migraciones masivas online, reducción de actividades, ha habido cancelación de presupuestos, de programas, de procesos de investigación. O sea, realmente ha sido un auténtico drama. Y curiosamente, desde el principio de la crisis, tanto la clase política como los medios de comunicación, como nosotros mismos, hemos construido una narrativa bastante rupturista y radical en torno al COVID. Una narrativa que se asocia a esta idea de fin de ciclo, a este cambio de paradigma sistémico,
hasta en algunos casos hablado de la caída del capitalismo, una narrativa muy extrema. Y me parece muy importante retomarla. Puse algunas búsquedas, COVID, fin del capitalismo, 5.400.000, es muy poquito. COVID, cambio de sistema, 465 millones de resultados. Mi favorito es COVID, cambió el mundo, 526 millones de resultados. Y no es menor, esa es la retórica que estamos construyendo por motivos, por muchos motivos que tampoco me voy a detener. Unos más asentados en datos duros y otros más de tendencias esquizofrénicas sociales. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que sí, esto es una crisis sistémica y que permite muchas posibilidades a partir de ahí. Lo interesante es cómo se adoptan estos discursos. El mundo en proceso de cambio, post-COVID-19. Esto es de BBVA, ¿no? Además, con la desfachatez de un programa que se llama Open Mind. O sea, pero bueno, tanto el corporativismo, instituciones financieras, el mismo Estado, la sociedad, se está apropiando de estos discursos, ¿no? BBC medio neoliberal, coronavirus, 8 gráficos que muestran cómo cambió el mundo con la cuarentena. Luego lo de la cuarentena establece una serie de biopolíticas que también tendremos que analizar a futuro. Se derrumbará el capitalismo como un castillo de naipes, El País. Argentina, Infobae, ¿cómo será el mundo cuando se retire el coronavirus COVID-19? Y aquí hay un subtítulo que me interesa. Las grandes crisis han sido siempre, históricamente, momentos de cambio radical. Algunos creen que tras el coronavirus se abrirá la oportunidad de reorganizar una sociedad mejor. Otros argumentan como, al contrario, la injusticia prevalecerá. Esta dinámica como muy binaria, muy dual, muy reduccionista, también se ha estado dando en términos de retórica desde el principio de la crisis. Y nosotros lo que nos tenemos que preguntar desde lo que nos compete en esta plática muy concreto, que es la gestión de los espacios culturales, y cómo reorganizamos nuestros proyectos culturales, es cómo transicionamos. Y para responder a esta pregunta, lo primero que nos tenemos que preguntar de nuevo es ¿qué criterios seguimos? ¿No? Quise hacer este gráfico siguiendo con esta simplificación de una disyuntiva y de un problema que todos estamos enfrentando, ¿no? Partimos de esta idea de nueva normalidad, que es un concepto muy trillado, pero hay que incluirlo porque es el que es. Y en esta nueva normalidad sí existe un consenso biosanitario y también, voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Sí existe un contexto biosanitario y sí existe también un consenso técnico. Y eso me parece muy importante comentarlo. En el contexto biosanitario, todos estamos de acuerdo que pues bueno, se han establecido políticas, 30% de cupo, el uso de cubrebocas, gel, las distancias, el lavado de manos, la toma de temperaturas, evitar materiales museográficos compartidos, etc. Perdón. Y para el tema de las cuestiones metodológicas, me parece interesante todas las negociaciones que han habido entre virtual presencial y cada quien decide cada espacio cuándo fomenta uno o fomenta el otro, generalmente por cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, con lo afectivo y con la necesidad de seguir generando experiencias estéticas. Y también el fortalecimiento de redes de todo tipo. Esto es otro de los consensos a los que se ha llegado en esta primera etapa de resolución, en el que, por cierto, muchos espacios están trabados. Y ahí es donde me preocupa un poco, porque la discusión se ha desplazado en cuestiones técnicas y en este tipo de cuestiones. Bueno, ¿dónde vamos a sacar el dinero? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a trabajar a nivel de alianzas? Y no me parecen menores, me parecen muy importantes, pero el consenso ya está dado, ya es muy evidente, no tenemos que seguir discutiendo sobre eso, tenemos que discutir sobre cosas que son mucho más complejas pensar en solitario, que necesitamos a la comunidad para replantearlas, ¿no? Y que además necesitan procesos de experimentación. Entonces, insisto, me parece muy importante que vamos a tener que fortalecer todo tipo de redes, redes intersectoriales, redes intergeneracionales, redes interinstitucionales, interdisciplinarias. Ahora todo tiene que ser inter, porque nos necesitamos mucho, porque solos ahorita con esta crisis no podemos. Me regreso a la presentación
Y entonces, ya una vez que hemos llegado a ese consenso biosanitario, técnico e incluso metodológico de las cosas más básicas, me parecen dos opciones, o sea, en este qué criterios seguimos. Podemos seguir criterios pro sistema, criterios antisistema. Pero mientras seguía diseñando la presentación no me acabó de gustar porque las cosas siempre no son tan blanco-negro, ¿no? Incluso pensaba que prosistema y antisistema, pues depende para qué, para unos será pro, para otros será anti, la misma política, ¿no? Si se valora, si se entiende el sistema como el capitalismo, o si se entiende como el neoliberalismo, o si se entiende como el patriarcado, o si se entiende como el heterosexismo, o como el cisexismo. Entonces se me hizo muy ambiguo y quise replantearlo. Además se me hizo, y por eso puse el símbolo de V por Vendetta, porque se me hizo también como seguir con esta retórica tan construida de buenos y malos, pro, anti, activismo versus las grandes instituciones amenazándonos. Y me parece un lenguaje en el que estamos cayendo todos y me parece peligroso porque es muy reduccionista. Entonces preferí replantearlo. Sí, de manera dual, para simplificar un poco la lógica de pensamiento y esta presentación, pero lo pensé en políticas que fortalecen las estructuras sistémicas, evidentemente las estructuras sistémicas que provocan violencia sistémica. Y del otro lado, políticas que cuestionan las estructuras sistémicas que provocan violencia sistémica, ¿no? Y bajo esa lógica, puse esta carita porque es un poco en la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? O sea, la dificultad de poder establecer cuáles son esas políticas que fortalecen las estructuras sistémicas y cuáles son esas políticas que cuestionan esas estructuras sistémicas. Entonces, ya vamos a entrar ahora sí en el núcleo duro de esta presentación, que es hablar de esos dos grandes tipos de políticas. Las que fortalecen las estructuras sistémicas las he querido como reducir o las he querido englobar en tres aspectos. Primero, aquellas que se están generando desde el Estado. El Estado utilizando la crisis para fortalecer el neoliberalismo, entendido como este sistema que desmantela servicios sociales, servicios educativos, en general que se han ido construyendo o que se han ido ganando a lo largo de las décadas. Y hemos visto una ofensiva tanto en Bolivia como en México, perdón. Y entonces hay dos diapos que aquí me parece interesante compartir también, que son dos titulares que ustedes conocen muy bien. El primero es la crisis cultural en Bolivia, sin Ministerio de Cultura, dos importantes museos atraviesan la encefalia forzada. Es decir, en el transcurso de la crisis, la administración boliviana le parece sensato desarticular el Ministerio de Cultura para rearticularlo a nivel presupuestal y de organigrama dentro del Ministerio de Educación, lo cual es, a mi manera de ver, brutal, porque en verdad es una excusa para reducir presupuestos y para recortar costos de funcionarios públicos y desatender un departamento que requiere por sí mismo toda la atención. Bueno, un departamento no, un ministerio. Y en México sucede lo mismo con el FONCA. El FONCA es una institución que ha sido la columna vertebral que ha construido el tejido artístico desde el aparato del Estado con fondos públicos, del arte y de otras disciplinas como la literatura, la poesía, el arte tradicional mexicano, etc. Y se desarticula como tal y con la misma lógica. No lo hacemos desaparecer, lo fusionamos. Entonces, pues tal cual. Políticas neoliberales, retomarlas y aprovechar la crisis para desarticular pues, estructuras muy importantes. El segundo gran como bloque dentro de estas políticas que fortalecen las estructuras sistémicas son toda esta serie de biopolíticas promovidas desde el Estado y que hemos interiorizado en el resto de la sociedad. Estas efectivamente tienen que ver con movilidad, tienen que ver con uso del espacio público, tienen que ver también con qué cuerpos son considerados sanos, qué cuerpos son considerados enfermos o qué cuerpos son un riesgo para mí. Quisiera pasar a esta lámina y me gustó mucho, la vi el otro día en Facebook y digo, esta es perfecta para la presentación porque a pesar de que pareciera como ya redundante o cliché hablar de cómo estamos interactuando con la computadora, cuando empecé a ver cada una de las acciones, de repente sí vi algunas que yo no solía hacer en la compu. Por ejemplo, meeting. Pues yo no utilizaba ni Zoom ni nada, las juntas eran presenciales y se acabó.
Si teníamos que ver algo a distancia o remoto era por teléfono, ¿no? El trabajo también era presencial, lo hemos visto, no era 8 horas frente a la compu, o sí, pero en tu oficina rodeado de gente que también tenía la compu delante, ¿no? El relax no era frente a la compu tampoco, la sexualidad tampoco, ha aumentado muchísimo el sexting, el consumo de cultura o de arte también, ¿no? Evidentemente el consumo de noticias sí, o el poder interactuar con las noticias sí, películas pues algunas cosas, chat también se ha aumentado muchísimo la socialización, pero de repente sí me llamó la atención porque efectivamente en estas nuevas políticas de movilidad, donde la movilidad es la menor posible, en estas nuevas políticas de uso del espacio público, donde el espacio público ya no es físico, el espacio público es virtual. El otro día me pareció muy interesante, hablaba con mi hermano y le decía, digo, es que ¿dónde he celebrado mi cumpleaños? Es que lo he celebrado en Instagram. Es donde he tenido mayor interacción, donde he tenido mayores mensajes, donde he tenido conversaciones que a lo mejor tienen más que ver conmigo, con los procesos, etcétera, pues por la coyuntura. Entonces, ¿dónde estoy celebrando mi cumpleaños? ¿Sí me explico? Y luego todo el tema del cuerpo sano, el cuerpo enfermo y aquellos cuerpos que me ponen en riesgo, eso es quizá la más peligroso de todo, porque se vuelve, como pasó con el periodo del VIH-Sida, se vuelve a reformular qué cuerpos son un riesgo para mi seguridad. Entonces, eso básicamente quiere decir qué cuerpos tengo yo que evitar, con qué cuerpos puedo estar y con qué cuerpos mejor no debo estar. Y todo eso impacta en las redes afectivas. Unas redes afectivas que yo no creo en las teorías conspirativas o conspiratorias, a partir de las cuales todo esto se esté organizando para evitar redes afectivas y evitar movilizaciones y tal y cual, pero sí impacta en ello. Entonces, tenemos que ejercer una resistencia al impacto de estas nuevas biopolíticas. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se posicionan los grandes recintos culturales para no contribuir a estos procesos, para no contribuir a estas nuevas lógicas de higiene social? Es decir, cómo los grandes recintos culturales, empezando por los centros culturales de España, por ejemplo, o los museos, o aquellos espacios que sigan abiertos, que no es el caso de Border a nivel físico, van a contribuir a estas políticas de gestión del cuerpo, gestión de afectos, reconfiguración del espacio público, etc. ¿no? Y el tercer gran grupo de políticas que fortalecen las estructuras sistémicas que generan violencia sistémica son quizá las que más se han discutido durante este tiempo, que son las necropolíticas que siempre han atravesado el neoliberalismo. Básicamente, qué cuerpos son de primera y qué cuerpos son de segunda. Digo, esto ha sido desde que el mundo es mundo. Ya en la antigüedad existían ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, pero tenemos que emplazarlo en una discusión actual. Y ahí lo que observamos es que se da por motivos de raza, de etnia, de clase, de género, sexualidad, capacitismo, adicciones. Ay, perdón, ya no pinta esta... Bueno, sí pinta esta la presentación porque voy a leer un texto y ahí está la referencia. Y me parece muy importante porque la crisis ha agudizado, igual que pasó con el VIH-Sida, qué cuerpos son más vulnerables al COVID y qué cuerpos tienen acceso al tratamiento o no. Hay un artículo que se los recomiendo, aquí está la referencia, de Liesl Quirós, Los rostros contrastados de la pandemia en América Latina y el Caribe. Evidentemente tiene una lectura que es decolonial, como dice la Liga, pero interseccional, ¿vale? Y el fragmento que voy a leer aborda la crisis del COVID en el Brasil desde una perspectiva o desde un sesgo de raza. Dice, las pacientes racializadas están sobrerepresentadas en las víctimas de la COVID-19. En Brasil, donde más del 50% de la población es de origen afro, el impacto del coronavirus es superior entre los pardes y negres al del grupo mayoritario blanques. Es lo que señala Agencia Pública en una nota reciente basada en los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de Brasil. Según estos informes, del 11 al 26, el número de personas negras fallecidas de COVID-19 quintuplicó. Las explicaciones apuntan al racismo estructural de las sociedades latinoamericanas. Así, la población afrobrasileña tiene en promedio una renta media equivalente al 45% de la de los blanques, una tasa de analfabetismo 3 veces superior y una esperanza de vida inferior a la de los blanques. Estos factores explican que los pardes y negres tengan un menor acceso a sistemas de salud cada vez más privatizados que suponen un costo financiero elevado. A esto se agrega una calidad de vida menor que debilita aún más a estas poblaciones. Es decir,
Lo que describe este artículo es cómo opera la violencia estructural. Y esto lo podemos también pensar, por ejemplo, en las comunidades transgénero, transexual, travesti, o por ejemplo las trabajadoras sexuales en México, que ha impactado muchísimo. ¿Qué más? Vale, entonces, esta problemática de las necropolíticas, ¿qué tiene que ver con los espacios culturales? No pareciera como muy de soslayo. Y no es solo una cuestión de representación que ahorita veremos, ¿no? Nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se perpetúa esta violencia estructural sobre las poblaciones, sobre los cuerpos no hegemónicos desde el arte y la cultura? La primera respuesta es, bueno, por cuotas de representación, es decir, siempre se agendan artistas, hombres, blancos, occidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Heterosexuales, bla, bla, bla. Por lo cual es cierto, hay una sobre-representación del perfil o del cuerpo hegemónico representado por el hombre blanco, occidental, heterosexual. Y a pesar de que los museos desde hace ya varios años, décadas, han empezado a integrar esas cuotas de representación no es una medida, no voy a decir hipócrita, pero es una medida absurda, porque no combate el problema de fondo de la violencia sistémica. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hicimos la exposición del chivo expiatorio, si la violencia acción en el Museo de la Ciudad de México, la exposición era una exposición que evidentemente iba a atraer a toda la comunidad marica, a toda la comunidad xerofóbica eran ellos, toda la comunidad disidente, ¿no? Y seropositiva. Entonces, era un proyecto completamente politizado y tuvimos muchos problemas por parte de la dirección, la subdirección del museo, de un trato absolutamente nefasto, atravesado por la homofobia, por la xenofobia, hasta el punto de que el subdirector se dirigía a mí en femenino como para intentar humillarme. Esto hace nada, 2 años. De repente los polis de la puerta veían a una persona entrar y se le veía a esa persona que era homosexual, que era gay o marica, y les decían, vienes al proyecto del SIDA, ¿verdad? Cosas que evidentemente evidencian una homofobia por parte desde el director y el subdirector del museo hasta el cuerpo de custodios. Entonces, aquí el problema, más allá de que esas personas no se hayan dado a la tarea de cuestionar sus fobias o sus maneras de pensar, es que no hayan unas políticas de sensibilización de los agentes culturales públicos, ¿no? Y estas políticas de sensibilización de los agentes culturales pasa por acompañarles en procesos de revisión y de deconstrucción y de decolonialidad de su pensamiento. Generalmente un pensamiento machista, generalmente un pensamiento misógino, generalmente un pensamiento, por supuesto, capitalista, homófobo, lesbofóbico, que hay que cuestionar, también racista, clasista, y que hace que de repente, más allá de las cuotas de inclusión, los museos no sean capaces de repensarse en términos metodológicos o en términos de sus propios discursos. Entonces, esa sería la manera en la que los espacios culturales y los grandes recintos perpetúan esta lógica de necropolíticas y perpetúan la violencia estructural, no deconstruyéndose y no deconstruyendo los pensamientos de aquellos agentes culturales que dan forma a las programaciones y a todas las acciones y procesos del museo o del espacio cultural. Ahora nos vamos al segundo punto, políticas que cuestionan las estructuras sistémicas. Me gusta mucho, me parece, bueno, me gustó mucho escribirlo, me gustó mucho pensarlo. Hay un artículo que me ha ayudado mucho a reflexionar en torno a ello, lo compartí con los 2 grupos y a ambos les pareció un artículo interesante, lo voy a dar aquí. Notas para un museo por venir, de Pablo Martínez, está publicado en contexto.es, se escribe ctxt.es y el artículo es Notas para un museo por venir, de Pablo Martínez. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en un modelo de gestión cultural sensible. Y pongo la palabra sensible porque es la que me parecía más acertada. Y bueno, quizá la reviso a futuro. Que ponga en el centro, y aquí es donde viene la cuestión, al usuario y sus problemáticas. Parece que eso es así desde siempre, pero no es así. En el centro de los museos y en el centro de los espacios culturales está el propio espacio y sus agentes.
Eso yo lo he observado una y otra vez. Y esos espacios y esos agentes consideran de la manera que les conviene o no los intereses de los usuarios y sus problemáticas, o incluso atraviesan esos intereses por su propio sesgo, ¿no? Lo cual, por otra parte, entiendo que puede llegar a ser inevitable. Entonces, generalmente la programación de los espacios culturales suele responder muchas veces también a intereses políticos, a intereses económicos, de la institución o de los patronos. Y también tiene que ver con cuestiones empresariales o con cuestiones de marketing. Es decir, hay muchas decisiones que se toman para el posicionamiento del espacio como tal, ¿no? Aquí es donde citaría un poquito el artículo de Pablo Martínez, que él habla de instituciones culturales, dice que tenían una función social, luego se puso de moda que tuviese una función educativa, posteriormente habla de una función afectiva, performativa, y él propone, o sea, parece que hay un diálogo de que se proponga el espacio como un espacio basado en los cuidados, que es una retórica que yo pondría un poco en duda desde dónde nace y todo lo que implica, porque no es que me parezca menor, me parece muy válida, muy importante, pero sí creo que las políticas de cuidado complejizan un poquito el cómo se gestionan desde lo colectivo. Y esas cualidades, por ejemplo, estas cualidades educativa, afectiva, performativa, etcétera, yo creo que sí suceden en los recintos culturales, creo que sí son reales, creo que sí son honestas, pero suceden ya en los últimos procesos, es decir, sucede en los procesos de mediación cultural. Sucede en los departamentos de comunicación, a la hora que se le da visibilidad, se le da ese giro como para ensalzar esos valores de esos proyectos. Sucede también en los pasos de museografía incluso. Pero cuando estamos hablando de los procesos de dirección de los espacios, o muchas veces también los procesos de jefe o la jefa curatorial de estos recintos, yo no digo que no observen al usuario, creo que sí, pero sin embargo se deben a intereses políticos y económicos de la institución. Y estos intereses políticos y económicos suelen estar atravesados por el mercado del arte como es. Y el mercado del arte es un mercado especulativo que obedece a la lógica capitalista. Eso yo creo que ya no está a discusión. Y las grandes instituciones, tanto públicas como privadas, obedecen al mercado cuando están insertas en el mercado, y cuando no están insertas en el mercado porque no trabajan en esos términos ni en esas grandes ligas, entonces generalmente obedecen a las necesidades de los gobiernos en turno. Entonces, ¿cómo poner al usuario, la usuaria, le usuarie en el centro de nuestra gestión? Es un dilema que tenemos que resolver, ¿no? Y pasa, a mi modo de ver, y ahí les quería compartir un cuadro, y esta sería la última parte de la presentación, pasa por cuestionar estas lógicas capitalistas, no las metodologías capitalistas. En lo personal creo que las metodologías capitalistas pueden llegar a ser muy interesantes. Es decir, el problema, por ejemplo, no es el marketing digital. El marketing digital es una herramienta. ¿Para qué lo apliques? Es decir, con qué lógica lo apliques, es lo que hace que esa herramienta pueda ser constructiva, pueda ser destructiva, pueda ser beneficiosa o perjudicial para una u otras poblaciones. Entonces, la herramienta es una herramienta nada más. La lógica es la que tenemos que revisar. Y entonces he querido hacer este cuadro para revisar juntos este ejercicio, ¿no? que me gustó verlo como un ejercicio, me gustaría desarrollarlo a futuro. Lo he pensado para esta presentación. Entonces, si pensamos en los modelos de gestión cultural sensibles a las necesidades de los usuarios y sus problemáticas, debemos cuestionar estas lógicas capitalistas, que sería esta primera columna. Al cuestionarlas, debemos sustituirlas por nuevos procesos de experimentación. Y digo experimentación porque no es solo, o sea, eso es finalmente, lo que se está representando aquí es un proceso de deconstrucción. Cuando uno deconstruye un hábito, un pensamiento, un patrón interiorizado, lo primero que hace es cuestionarlo. Cuando lo cuestionas, empiezas a intentar buscar otras maneras de gestionar o esa energía, o ese pensamiento, o ese impulso,
o ese afecto, o ese miedo, lo que sea. Y entonces es donde entra el proceso de experimentación. Y cuando, digamos, sustituyes una lógica por otra, entonces generalmente pagas un precio, que es el costo. Yo espero haberme dado a entender, pero ahorita lo vamos a ver con ejemplos concretos. Por ejemplo, cuestionamiento. Una producción cultural compulsiva en competitividad entre agentes e instancias culturales. Ese es un problema que manifestaron en el Taller de México. Es decir, hay un exceso de producción y ese exceso de producción no es casual, es porque estamos compitiendo entre nosotros. Y la sobreproducción y la competitividad son lógicas del capitalismo. Entonces, si nosotros, nosotras quisiéramos dejar de replicar esas lógicas y esos patrones, deberíamos pensar, y ahora viene la experimentación, en llevar a cabo un proceso de desaceleración. ¿Cómo desacelerarnos? ¿Qué implica eso? Para empezar, implica menor producción. ¿Qué implica no competir? Bueno, pues una mayor cooperación institucional, que sea también interpersonal e intercomunitaria. Lo más horizontal posible, pero bueno, no necesariamente. Ahora, ¿qué costo tiene lo anterior? Si yo me desacelero o si yo desacelero la agenda de mi espacio, de mi proyecto, voy a tener menos visibilidad, voy a tener menos peso institucional, voy a ir perdiendo protagonismo en la escena y voy a ir perdiendo reconocimiento, y eso se traduce en una pérdida de poder en el medio. Me parece muy interesante porque muchos de los costos tienen que ver con poder. Y eso es algo que las personas que hemos dirigido espacios lo hemos sentido, a poco que nuestro proyecto haya ido un poquito bien. Hemos sentido el poder, no me digo el poder así en plan película de Netflix, o sea, me refiero poder de potencial, ¿no? También, pero de repente también el poder de decisión, el darte cuenta que las personas o los proyectos están acercándose a ti muchas veces en busca de validación, o que de repente tienes la oportunidad de decidir que sí y que no, y eso es muy interesante porque te permite exponer tu criterio, pero bueno, no siempre eso va a ser aplicado de una manera ni correcta ni beneficiosa para los demás, ¿no? Entonces, bueno, pérdida de poder en el medio. Segundo aspecto que como ejercicio quise traer a colación es esta exigencia de visibilidad constante en el espacio público, tanto físico como virtual. Ya hemos acordado que ya hay 2 espacios públicos, ¿no? Ya lo sabía, pero bueno. Entonces, esta exigencia de visibilidad constante en el espacio público muchas veces obliga al desarrollo de proyectos y discursos hegemónicos y comerciales, porque son los que creemos que la sociedad va a querer consumir, o con los que va a querer interactuar, o con los que se va a sentir cómodo, ¿no? Entonces, lo que aquí pasa es que evidentemente seguimos perpetuando estas políticas de inclusión o de exclusión, porque muchas veces no damos voz a la disidencia. Y no me refiero solo a disidencias exogenéricas, incluso dentro de los discursos queer, feministas, transfeministas, hay pocos márgenes de disidencia, porque los discursos están, aparte de muy peleados por la coyuntura de violencia de género que estamos viviendo a nivel mundial desde hace décadas / siglos, pero que ahora están empezando a ser ya pues, muchísimo más cuestionadas, pero los discursos feministas y transfeministas están estableciendo una línea, ¿no? Y se están reconfigurando en una cuarta ola muy interesante. Entonces, de repente, empieza a haber ciertos consensos también ahí. Cómo manejar aproximaciones disidentes a esos consensos no es tan fácil. Digo, con la vocación de experimentar, no con la vocación de desautorizar. Y entonces, esta exigencia de visibilidad constante en el espacio público, si quisiéramos desmantelarla, que además lo podemos entender perfectamente quien tenga redes sociales, es la misma exigencia de visibilidad constante en el espacio público virtual. Y para ello, nuestras fotos y nuestros captions son comerciales y hegemónicos. O sea, a ver, ¿sí me explico? O sea, tampoco es tan difícil relacionarnos con eso, ¿no? Ahora, experimentación, el arraigo de los vínculos interpersonales en microcomunidades. Perdona, falta ortografía ahí, se me coló una S. Proyectos y discursos generados por la comunidad. Eso me parece que puede ser muy interesante. Yo lo pensé como una posibilidad, que para neutralizar un poquito esa visibilidad constante, pensemos en trabajar desde lo micro, no desde lo macro. Es decir, no me imagino el Palacio Nacional de Bellas Artes
tiene sus exposiciones y son grandes artistas, modernos generalmente, o previos, ¿no? El siglo XVIII, XVII. Entonces, ¿qué pasaría si de repente toda la infraestructura se pone al servicio de comunidades muy específicas y se generan proyectos y discursos generados por dicha comunidad en un giro metodológico incluso de las metodologías, bueno, valga la redundancia, en un giro metodológico curatorial? Ahora bien, ¿cuál es el costo? Menores índices de públicos, menores visitantes, menores usuarios, que eso a priori ningún espacio cultural lo querría, y se puede llegar a justificar la no inclusión de la disidencia porque los espacios culturales tienen que entablar diálogo con grandes poblaciones o con grandes números de poblaciones. Y eso llevaría a otras búsquedas de fuentes de financiamiento no corporativista, porque recordemos que finalmente las grandes exposiciones, los grandes museos, sí tienen cofinanciamiento privado por parte de corporativos, ya ni empresas son grandes grupos, grandes conglomerados que financian exposiciones. Entonces ahí tenemos un problema de financiamiento. Y como tercer aspecto, construcción de legitimidad institucional y liderazgo en tanto captación de poder e influencia sobre los demás agentes del medio. Este es otro tema que es como muy presente en el medio del arte y que tiene que ver también con el primero, o sería una consecuencia del primero, que es ganar esa legitimidad, ese peso, ese liderazgo en la escena, para poder ser una voz cantante y poder tomar decisiones o poder influir sobre el proceder del medio, el proceder de las disciplinas, el proceder de los artistas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en México de una manera muy clara desde los 90s, con la Colimar Soto, cuyo caso más extremo sería lo que está sucediendo ahorita en la reforma de Chapultepec, un proyecto multimillonario que está desplazando los intereses de todo el gremio a favor de los intereses de una cúpula cultural que está asociada a esta galería totalmente adscrita a los lineamientos del mercado, que está recibiendo del erario público más de la mitad, por no decir, no me sé muy bien los porcentajes, pero un porcentaje obsceno del presupuesto de egresos de la Federación para Cultura del 2021, para un proyecto que es prácticamente obra faraónica personalista, que sí efectivamente va a ser un proyecto cultural público, pero si de algo no carece la infraestructura cultural de la Ciudad de México, son de recintos, espacios, museos, centros comunitarios como Los Pilares, y todos esos espacios están subfinanciados ahora mismo porque no hay presupuesto, y el presupuesto se emplea en esta obra faraónica. Entonces, esto tiene que ver con la construcción de legitimidad institucional y liderazgo, en tanto captación de poder e influencia sobre los demás agentes del medio, finalmente para captar y cooptar todos los privilegios que se puedan derivar de ahí, ¿no? Una experimentación. ¿Cómo experimentamos con el anonimato? Que es un término que se nos da muy mal en este medio y en general en esta sociedad. ¿Cómo experimentamos con el anonimato de ciertas acciones, gestiones y proyectos? ¿Cómo renunciamos a capitalizar cada proyecto que hacemos? No capitalicemos cada proyecto. Y en el no capitalizar vamos inevitablemente a priorizar otros procesos y otras lógicas. ¿Cuál es el costo que pagamos si hacemos esto? Pues probablemente dejemos de ser un interlocutor entre estos agentes validados del sector, con su consecuente pérdida de poder y de influencia. Sin embargo, aquí los costos que los estamos viviendo como pérdida de poder, pérdida de opciones de financiamiento, pérdida de recepción de público masivo bajo también que ese no me parece tan grave, pero bueno, tendría que revisarlo, o pérdida de influencia en el sector, son una suma de privilegios que es muy difícil, voy a dejar de compartir, que es muy difícil renunciar. Entonces, creo que al final de cuentas, cuando volvemos a la pregunta de cómo transicionamos y con qué criterio, o con qué criterios, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Es decir, si se supone que esta crisis está permitiendo una reestructuración de los valores sobre los cuales se reestructura el medio cultural y la sociedad en general, ¿cómo nosotros podemos contribuir desde lo micro a lo macro, con quizá una suma de referencias? Yo he intentado, o desde Border hemos intentado hacer ese proceso,
y veamos a dónde nos lleva. Pero hemos intentado trabajar más desde lo comunitario, empezar a hacer microacción política. Estamos utilizando, como comentaba, ciertas metodologías del capitalismo, como el marketing digital, pero para ir en contra del capitalismo, bajo una lógica de agencia cultural. Y sobre todo empezar por un proceso de desaceleración, ¿no? Entonces yo creo, y un poco el motivo de esta plática es detonar en cada una de las personas que lleguen a verla o a escucharla, detonar ciertas curiosidades, ciertos interrogantes sobre qué procesos podrían llevar a cabo en sus respectivos proyectos, en sus respectivos espacios o en sus respectivas prácticas profesionales que les inviten a deconstruir y a cuestionar estas lógicas sistémicas que nos han estado haciendo la práctica profesional más complicada y empezar a experimentar con otras posibilidades, siempre midiendo estos costos y estos riesgos y ver hasta qué punto los consideramos viables o posibles, ¿no? Por el momento lo dejaría aquí. No sé si... Ay, mira, justo el almacenamiento de iCloud lleno. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna contribución que quieran plantear. Pues bueno, yo lo dejaría aquí. Espero que haber podido compartir un poquito los procesos que vivimos en el marco del taller, de los talleres. Y pues nada, pues muchas gracias por su tiempo.